Buenas tardes, Dios le bendiga. Les habla el hermano Carlos David Troncoso, miembro de la Iglesia Arca de Salvación, Jesucristo Salvador, en San Juan, Puerto Rico, con el pastor Rafael Félix Santo. En esta ocasión, entrevistando al hermano obispo Lugo, miembro fundador de nuestro concilio, hablándonos de los comienzos de esto para la actividad de los 70 aniversarios. La siguiente pregunta, la primera dice: a su llegada, ¿qué encontraron en estos pueblos, en Palenque, hermano Lugo? Mucha desolación y gente muy descuidada de la religión. ¿Había algo de conocimiento del evangelio en la zona de Palenque? No, había del catolicismo, pero del evangelio no. ¿Cómo reciben los habitantes de este pueblo a los evangelistas y al evangelio? Nos aplaudieron, dijeron que querían que les siguiéramos predicando y nos brindaron gritos, bananas y guineos. Ante la reacción recibida por los habitantes en estas comunidades, ¿cuál fue la actitud de los hermanos y hermanas? Decirnos que podíamos seguir predicando por todos los sectores de aquel campo, calles y callejones, que no tenían ningún temor de que lo hiciéramos. ¿Podría mencionar algunos de estos pilares que primero llegaron con el evangelio a esta comunidad? Reverendo Bienvenido Santo y su esposa Bárbara Díaz de Santo y sus hijas Noemí Santo, Matilde Santo, Amás de Bienvenido y Barbarita, y luego Enrique Lugo. ¿Cómo estaban conformados estas comunidades geográfica y socialmente? Bueno, estaban un poco distanciadas y las calles eran todavía en tierra. No había brea ni acera, nada de eso. Había mucha hierba y había mucha siembra de arroz y de plátano. ¿Recibieron algunas ayudas humanas de personas o de autoridad con facilidades para poder moverse dentro del pueblo? Nos prestaron algunos caballos, que a veces montábamos uno a uno, a veces de dos en dos una persona, y a veces íbamos en un carro que nos prestó un viviente de allí, un paisano. ¿Cómo se transportaban hacia las diferentes comunidades desde su llegada de la capital hasta nuestro pueblo? Bueno, había un carro del esposo de Cantarilla Mateo que él se ocupaba en conducirnos en su carro. ¿Dónde y cómo comenzó la primera iglesia en la comunidad de Palenque? Juan Barón y Don Gregorio. En Palenque, donde empalma la carretera principal del barrio con la carretera que va de San Cristóbal a Baní. Hable un poco del inicio y el avance general de los primeros años del evangelio en el concilio. De inmediato nos ganamos más de 10 o 12 personas, llegamos hasta 28 personas ganadas allí para Cristo y las bautizamos en un río que había allí, muy gozosa, aceptaron el bautismo. ¿Por qué Palenque? Ya que para esos tiempos era tan difícil el transporte hacia estos pueblos. ¿Por qué Palenque? Porque el Bienvenido Santo conoció a una joven llamada Consuelo Mateo, que le simpatizó mucho, una mujer bajita, trigueña, que lo invitó a que visitara a su pueblo y le predicara el evangelio. ¿Qué soporte de hospitalidad hallaron? A veces dormíamos en una cama llamada catre y a veces en el suelo. Su experiencia de lo más importante para usted del inicio del evangelio en esta zona. Mi experiencia fue que me agradó mucho aquella gente,
porque siempre tenían una sonrisa agradable y decían amén cuantas veces terminábamos. La familia Santo, Bienvenido Santo era hijo de una puertorriqueña y se casó con esa dominicana, Bárbara Santos Díaz. Pues entonces ellos me acataron a mí, que yo venía de la frontera para la capital, y me usaron también como ayudante de ellos allí. De manera que yo era la confianza de ellos y visitábamos todas partes, y como ya yo estaba más adaptado al campo, pues le era de práctico a ellos, ¿no? Así que todo quedó bien con esa familia que acabo de nombrar, ¿no? Y había un señor también llamado Juan de Jesús, Juan Bautista Peguero, personas muy tratables, de manera que el evangelio se pudo expandir con facilidad. Muchas gracias, Barón Lugo, por su tiempo, obispo. Muy amable. Dios le bendiga, amados. Estamos contentos en esta noche para dar contesta a varias preguntas realizadas para saber qué ocurrió al inicio de la predicación de este evangelio glorioso en la ciudad de Sabana Palenque, Juan Barón y otros lugares. A su llegada, ¿qué encontraron en estos pueblos? A la llegada encontramos una sabana grande, por lo menos en Sabana Palenque, las casas distantes, una comunidad unida que se amaban todos los vecinos y mucha gente que conocía muy poco del Evangelio, porque solamente estaban los hermanos adventistas del séptimo día que iban únicamente algunos sábados a predicar el Evangelio, se reunían en algún lugar lejano de ahí. ¿Había algo de conocimiento del Evangelio en la zona? Acabo de decirle que nuestros hermanos del séptimo día habían estado allí predicando la palabra, ellos predican la palabra. ¿Cómo reciben los habitantes de este pueblo a los evangelistas y el Evangelio? Bueno, el Evangelio lo recibieron con mucha algarabía, estaban contentos, se asombraban, uno porque unos habían escuchado a los otros hermanos, pero otros no. Pero los que escucharon en realidad les gustó mucho la forma en que se predicaba el Evangelio y preguntaban, indagaban acerca de qué era en realidad el Evangelio de Jesucristo. Ante la reacción recibida por los habitantes de estas comunidades, ¿cuál fue la actitud de los hermanos y hermanas? La actitud fue levantar altar para el Señor, buscar un lugar donde reunirse para predicar. ¿Podría mencionar algunos de estos pilares que primero llegaron con el Evangelio a esta comunidad? Puedo mencionarle, claro que sí. Y aunque yo estaba muy pequeña, yo tenía unos 12 años, 11, 12 años, pero recuerdo perfectamente. Allí estaba la hermana Nicomedes Consuelo Mateo. Esta era una joven que vivía en la capital y en una ocasión ella entregó su vida al Señor cuando predicamos el Evangelio allá en el lugar donde ella vivía, en la capital, por las cercanías de la calle Ravelo, Caracas, esas calles de por ahí. Ella vivía en un lugar ahí con su hermana. Al ella escuchar los signos le encantó y dijo que se quería convertir y que fueran a su casa para que predicaran en su casa, en la capital, donde su hermana. ¿Cómo estaban conformadas estas comunidades geográfica y socialmente? Estas comunidades estaban
barriadas grandes, estaba Juan Barón, la primera barriada que encontramos ahí, la primera ciudad, que no era barriada, era una ciudad ya, era Sabana Grande de Palenque, luego estaba Sabana Palenque, luego estaba Juan Barón, más distante, Don Gregorio, más allá de Sao. Recibieron algunas ayudas humanas de personas o de autoridades como facilidades para poder moverse dentro del pueblo. Bueno, eso no, porque eso lo hacíamos nosotros, que cuando íbamos a salir para esos campos, cogíamos la famosa guagua que iba a Sabana Grande de Palenque. Era una guagua grande, de esa, como de 50 pasajeros. La cogíamos allá cerca del Mercado Modelo, por la Juan Isidro Pérez, por esa calle aledaña, a San Tomé. Ahí había un lugar donde había muchas guaguas. Ahí nosotros cogíamos la guagua. La guagua tenía un horario de salida. Salía como a las 11 y llegaba allá a las 4 de la tarde. ¿Cómo se transportaban hacia las diferentes comunidades desde su llegada de la capital hasta nuestro pueblo? Íbamos a pie. ¿Dónde y cómo comenzó la primera iglesia en la comunidad de Palenque? La primera iglesia fue pastoreada por en la comunidad de Palenque, de Sabana Palenque, por nuestras hermanas Cantalicia Mateo y Consuelo. Cantalicia era la maestra del lugar, era hermana de nuestra muy amada hermana Consuelo. Ambas duermen con el Señor en la actualidad. Y allí, pues, ellas fueron nombradas pastoras. Y desde entonces comenzaron la prédica del Evangelio. Luego siguieron hasta Juan Barón. Hable un poco del inicio y avance general de los primeros años del Evangelio en el concilio. Bueno, precisamente ahora para el 5 de julio, el concilio cumple 70 años. Piensen los años que han pasado desde el 1949 hasta esta fecha, en unos 70 años, predicamos el Evangelio por toda la capital, toda la barriada. La gloria se la damos al Señor, que mi mamá cantaba, mi papá tocaba un instrumento y ambos junto con nosotros y mucha gente que nos seguía, íbamos a lugares diferentes, San Carlos, Villa Francisca, Villa más abajo, por la Vicente Noble, La Fuente, la famosa Fuente, Villa Consuelo, íbamos por todos esos lugares predicando el Evangelio. ¿Por qué Palenque? Ya que para esos tiempos era tan difícil el transporte hacia estos pueblos. Bueno, hablamos ya de que la hermana Nicomede Mateo, pues se convirtió al Señor. Cuando ella se convirtió al Señor, su hermana no le gustó, no estaba conforme con eso de los evangélicos y le dijo, te voy a mandar para el campo para que no sigas con estas cuestiones aquí de evangélicos. Y la mandó para el lugar, el campo era Sabana Palenque. Muchas gracias, doña Noemí Santos, por su tiempo y muy amable. Dios le bendiga mucho.